individuo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 20, nos dice: mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, frente al título de esta conferencia, Dios sanó las heridas de los que habían perdido la esperanza. El primer bloque a tener en cuenta: ¿qué nos hace perder la esperanza? Las situaciones que cada hombre y cada mujer puede estar viviendo. Hoy vemos en estos dos pasajes bíblicos que acabamos de escuchar que tiene una línea consecutiva, mis queridos hermanos. Tanto el ciego Bartimeo como la mujer hemorroísa, sus situaciones no eran fáciles. Y como las situaciones no eran fáciles, estas le creaban la duda y le generaban de una u otra manera la imposibilidad de que Dios se fijara en ellos. ¿Y por qué? Porque tanto el ciego como la mujer hemorroísa, en el contexto bíblico, vivían situaciones de rechazo, situaciones de marginación. No gozaban del favor de Dios, estaban desconectados de su entorno. Es decir, la enfermedad para ellos se convertía como especie de una idolatría, porque tanto el ciego como la mujer hemorroísa, en la categoría hebraica, la enfermedad era signo de maldición, la enfermedad era signo de esclavitud. La enfermedad era signo de no gozar de la bendición de Él. Tanto es así que la situación tanto del ciego como de la mujer hemorroísa tiene una línea como estar marginado del ámbito social, del ámbito político, del ámbito religioso. En una palabra, la situación de estos hombres enfermos era que no eran tenidos en cuenta, no contaban como personas, no eran categorizados dentro de una cultura, sino fuera de ella. Y por esta razón, ellos veían que era imposible que Dios sanara sus vidas, que Dios los mirara con complacencia, que Dios se acercara, que Dios les levantara, porque las situaciones cultural, política, religiosa los tenía al margen de toda una vida de normalidad dentro del pueblo, mi querido hermano. Pero es allí donde Dios comienza a obrar, donde Dios comienza a abrir camino y donde Dios
comienza a mostrarnos una nueva perspectiva de vida y de historia frente a los aconteceres de una vida cotidiana. Nos encontramos con estos hombres. La situación de ellos era sinónimo de imposibilidad. La situación de ellos era sinónimo de un Dios que jamás se iba a fijar en ellos, que jamás iba a detener la mirada en ellos. ¡Qué maravilloso! Y por eso, cuando nosotros nos referimos a la temática de este encuentro, entenderemos entonces que Dios sana cuando hemos perdido la esperanza. Es decir, estos hombres no tenían esperanza porque su única esperanza era su enfermedad. Ellos no vivían para otra cosa, no tenían otro proyecto de vida, no había otra perspectiva, no había otro horizonte. Su único horizonte era su enfermedad. Tanto era así, mis queridos hermanos, que su enfermedad para ellos era una idolatría. Ellos vivían para, con y en torno a la enfermedad que estaban padeciendo. Hoy este texto y esta enseñanza es maravillosa en ese contexto, que cuando no hay esperanza, ahí aparece la mano de Dios, porque Dios es más grande que tu situación, Dios es más grande que tu problema, Dios es más grande que tus limitaciones, porque Él es Dios. Dígale a su hermano, hermano mío, dígale, hermano mío, le tengo una buena noticia. Hermano mío, Dios una buena noticia. Es más grande que su situación. Que su situación. ¿Cuántos dicen amén? Óigalo eso. Dios es más grande que tu situación. Es decir, en la concepción hebraica, tanto el ciego como la mujer hemorroísa que tenía 12 años y el ciego toda la vida de ser ciego, no tenían otra perspectiva de vida sino morir como ciego y morir con enfermedad. No había otra solución. El ciego iba a morir como ciego. Y la mujer hemorroísa, nos dice la Escritura, que tenía 12 años. En la numerología bíblica, toda una vida de estar padeciendo la enfermedad. Ella iba a morir con enfermedad y el ciego iba a morir siendo ciego. Pero es allí donde Dios comienza a caminar, porque Dios camina no en tu posibilidad humana, sino en lo imposible que el mundo y el entorno ha creado para ti. Dios camina en aquello donde el hombre dice no, Dios dice sí, para decir que solo en Él y a través de Él hay un camino de victoria y de bendición para el que cree en el nombre del Señor. Amén. Es necesario que tú lo creas. Es necesario que camines sobre eso, porque el enemigo, las circunstancias del mundo te quieren hacer creer que aquello que está frente a ti y frente a tu realidad es más grande que el poder de Dios. Y el Señor hoy nos lo muestra en su palabra. Él sana cuando no hay esperanza. Él sana cuando la limitación humana se convierte en una realidad ponderante. Él sana y muestra un camino cuando no hay posibilidad de nada. Tanto es así que en la concepción hebraica el ciego vivía de tal manera marginado que nunca estuvo en un camino, sino a los bordes del camino. Y es allí donde hoy el Señor comienza a instaurar una nueva alianza contigo y conmigo. Es hoy donde en tu situación Dios quiere crear y
de poder para el que cree en el nombre del Señor. Amén. Eso fue lo que hizo la mujer hemorroísa. Creó una línea de confianza en el Señor. Si yo le toco, yo sanaré. Jesús va a pasar y el cielo dijo, es que si Él pasa, algo sucederá. Y eso es lo que hoy el Señor quiere suscitar en tu vida. Que en tu situación, hoy tú crees con el Señor una línea de confianza. Y una línea de confianza que si te aferras a Dios, verás cosas grandes para ti y para toda tu familia en el nombre del Señor. Amén. ¡Qué maravillosa palabra! Yo quiero que hoy tú seas consciente de ello. Es que el ciego Bartimeo creó una alianza con el Señor y le creyó a Dios. La mujer hemorroísa, sabiendo que no tenía otra posibilidad, se aferró al Señor y creyó en Él. Eso es lo que hoy el Señor quiere contigo. Los grandes y las grandes situaciones de los hombres de fe, de la palabra, desde Abraham, Isaac, Jacob, nos muestran de una u otra manera de que cuando tú y yo le creemos a Dios, Dios siempre abrirá camino donde no lo hay. ¿Y qué es lo que sucede en nuestra vida cristiana? En nuestra vida eclesiológica, en nuestra vida de fe, es que nosotros vivimos distraídos con las circunstancias del mundo. Pero si tú y yo le creemos a Dios, yo te invito y sucederá lo que sucedió con la hemorroísa. Sucederá lo que sucedió con Bartimeo, que aparecerá lo que Dios es, el Dios poderoso. Por eso, frente a ese punto, las situaciones, yo no sé qué situación estás viviendo. No sé cuál es la situación que te está de una u otra manera minando. No sé cuál es la situación que te está atormentando. Pero lo que sí sé es que tu situación en Dios tiene un camino de bendición. Amén. Esas son las situaciones. Primer bloque. Dios sana cuando no hay esperanza. ¿Y por qué Dios sana? Porque muchas veces las situaciones se convierten en un camino que mina nuestra esperanza. ¿Cuáles son los 5 caminos de esperanza que el Señor nos propone frente a nuestra situación personal? Atento, copie los 5 sentidos. Primer camino de esperanza. ¿Por qué Dios actúa? ¿Por qué Dios pasa? ¿Por qué Dios sana las heridas cuando hemos perdido la esperanza? Porque hay 5 caminos de esperanza. Los 5 caminos de esperanza son primero, primer camino de esperanza. Dios escucha. Dios escucha tu situación y tu realidad personal. Primer camino de esperanza. Nos vamos al libro del Éxodo. Y en el libro del Éxodo vamos a escuchar una parte que dice, es que yo he visto y he escuchado el sufrimiento de mi pueblo. Por eso te envío a ti, Moisés, para que vayas y los salves. Amén. Amén. ¿Por qué el Señor, mis queridos hermanos, por qué el Señor de manera especial quiere a nosotros conducirnos para que nosotros descubramos que solo en Él aparece la bendición de Dios? Porque Dios escucha. He escuchado el sufrimiento de mi pueblo. Escuche esto. Dios escucha no de manera pasiva. Dios escucha de una manera activa. Dios escucha porque tú eres su hijo.
Dios escucha porque en ti ha colocado toda complacencia. Amén. Escuche eso. El primer camino de esperanza es que Dios escucha. Y Dios escucha porque quiere devolverte lo que el enemigo, las circunstancias te han querido quitar. Quiere devolverte la condición de hijo de Dios. Amén. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 7 y siguiente. Y dice la Escritura: a los que lo recibieron, les dio la potestad de ser ¿qué? Hijo de Dios. El primer camino de esperanza es que Dios te escucha. ¿Y por qué Dios te escucha? Porque tú eres el hijo de su complacencia. Porque en ti ha colocado toda bendición, tanto material como espiritual. Dios te escucha porque la sangre que derramó su Hijo no es en vano, sino que la sangre que derramó Cristo es para colocarte en un lugar de privilegio y de bendición, no para mínimas cosas, sino para máximas cosas, en el nombre del Señor. Dígale a su hermano que está a su lado: hermano mío, Dios le escucha porque usted es el hijo más amado de Dios. Escuche eso, mi querido hermano.